Saludos, yo soy Tony Santiago, el fundador del programa Variedades Cristianas, y en el día de hoy les voy a hablar de la Biblia y vamos a hablar acerca del Dios de milagros. ¿Sabía usted que Dios es un Dios de milagros? En la palabra, en la Biblia enseña que Dios convirtió el agua en vino. Sí, así como usted lo oye. Dios convirtió el agua en vino. No tan solamente eso, sino que también enseña que hubo una pesca milagrosa. Una pesca milagrosa significa que hubo un milagro en la pesca, algo extraordinario. No solamente eso, déjeme ver si puedo seguir caminando por aquí para que ustedes tengan una idea de dónde yo vivo, pero para hablarles a ustedes de lo poderoso que es Dios. Cuando Dios sana la suegra de Pedro, así como usted lo oye, tempranito en la mañana le estoy diciendo a ustedes que Dios es un Dios de milagro. No solamente eso, sino que resucitó a Lázaro de los muertos. Todo eso está en la Biblia. Todo eso está en la palabra de Dios. Hay un señor que se llamaba Jairo y la Biblia dice que Dios resucitó a la hija de Jairo. Estamos hablando de milagro. Había otra señora, una dama, una mujer que tenía un flujo de sangre. Si llegamos allá les voy a mostrar dónde está eso en la palabra de Dios. La Biblia también habla de dos ciegos que estaban en el camino, que recibieron la salud de su cuerpo, recibieron un milagro. Y una cosa que sucedió que dejó todo el mundo espantado es que hubo un milagro donde Jesús caminó sobre el agua. Entonces, algunos se preguntan que los milagros quizás no existen, pero sí, los milagros existen. En realidad, los milagros son evidencia de que Dios existe. Óigame bien lo que les estoy diciendo en este precioso día, con la Biblia en la mano. Los milagros son evidencia de que Dios existe y Dios tiene un milagro para ti. Permite que el milagro que necesites tú llegue hoy a tu vida. Dios puede hacer un milagro en ti. Dios puede hacer maravillas, porque el Dios que nosotros servimos no cambia. En medio de tus dificultades, crece un milagro. Hay un milagro. Cree un milagro. Dice, Tony, pero es que tú no entiendes lo que estoy pasando. Estoy teniendo esta situación, ¿verdad? Pues yo sé que ustedes que me están viendo son muchos y hay diferentes situaciones. Unos están enfermos, otros necesitan un milagro financiero, otros necesitan un milagro físico, ¿verdad? De salud en su cuerpo. Otros necesitan un milagro de diferentes clases de milagros que puedan haber. Quizás estás en la noche, ¿verdad? Quizás estás viendo este video en la noche. Pues mire, déjeme decirle que hoy mientras duerme, Dios hará un milagro en tu vida. Óyeme bien, hoy mientras duerme, Dios puede hacer un milagro en tu vida. O sea, yo no sé a qué hora ustedes van a ver este video. Yo lo que puedo decirle a ustedes es que cuando Dios interviene, milagros suceden. Está en la Biblia. Si no está en la Biblia, yo no lo enseño. Si no está en la palabra de Dios, yo no lo enseño. Pero si está aquí, yo lo creo, porque todo lo que Dios dice se cumple, tal y como Él lo enseña en su santa y divina palabra. Así es que cree el milagro. Cree a lo que Dios va a hacer en tu vida, porque servimos a un Dios de milagro. Óyeme bien, servimos a un Dios de milagros. Dios no está muerto. Dios está vivo. Es más, le voy a leer solamente aquel milagro cuando Dios convirtió el agua en vino, porque esto es solamente una meditación. Esto es solamente una reflexión breve, ¿verdad? Pero le mencioné algunos 9 o 10 incidentes en la Biblia. Si usted lo busca en la palabra de Dios, cuando Dios convirtió el agua en vino, cuando Dios hace el milagro de los peces, cuando Dios
sana a la suegra de Pedro, cuando Dios resucitó a Lázaro, cuando Dios sana a la hija de Jairo, cuando Dios le sanó el flujo a aquella mujer que estaba enferma de sangre, cuando Dios sanó a los ciegos, cuando Jesús caminó sobre las aguas, ustedes van a ver que hay una serie de milagros que ocurren en la vida de aquellas personas que creen. Y como les digo anteriormente, algunos milagros son evidencia de que Dios existe. Porque acuérdense de esto, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres, para nosotros los hombres, es posible para Dios. Dios tiene un milagro para ti. Dios puede cambiar la situación hoy. ¿Sabe por qué? Porque los milagros suceden hoy. Óigame bien lo que les estoy diciendo mientras camino por aquí, por este caminito que no es muy llano. Este caminito que no es muy llano. Los milagros suceden hoy. Los milagros ocurren hoy. Por eso yo digo, ¿crees en los milagros? ¿Tú crees en los milagros? Si crees en los milagros, Dios puede hacer un milagro en tú. Si no crees, bueno, pues entonces está un poquito la cosa difícil. Porque les digo a ustedes lo que yo he aprendido en mi edad, lo que yo he aprendido en estos años que yo le sirvo al Señor, que para Dios nada es imposible. Óigame bien, la Biblia lo enseña así. Nada es imposible para Dios. Dios es capaz de hacer maravillas y milagros porque servimos a un Dios de milagros. Déjenme leerles rápidamente, brevemente, lo que sucedió cuando Dios convirtió el agua en vino, que fue el primer milagro que él hizo mientras estuvo aquí en la tierra, y con esto termino. San Juan, capítulo 2, del 6 al 11. Le llaman las bodas de Caná de Galilea. Miren lo que dice la palabra del Señor. En el libro de San Juan, capítulo 2, del 6 al 10. Y estaban allí 6 tinajas de aguas conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales había 2 o 3 cántaros. No les voy a mencionar el significado de las medidas estas, pero era mucha. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. Las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se la llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. En la Biblia, en la palabra de Dios, el vino es sinónimo o símbolo de alegría. Y el Señor Jesucristo fue invitado a esta boda y Él fue. Y ya ustedes saben la historia, que sucedió el problema número 1, que se acabó la bebida. Yo no les voy a hablar hoy en este programa, porque este video no es para eso, que si el vino es fermentado, que si el vino no es fermentado, que si beber licor es bueno, que si no beber licor es bueno. No, yo no voy a hablarles de eso. Yo solamente les quiero decir que el Señor hizo este milagro. Que les vinieron donde Jesús, su madre le dijo, mira, se acabó el vino. Y el Señor dio unas instrucciones. Y cuando probaron, echaron esas aguas en unas tinajas. Y cuando las probaron, se convirtieron en vino. Y salió el problema, se terminó el problema, porque cuando Jesús llega, cuando Jesús interviene, suceden milagros. Cuando Jesús interviene, se acabó el problema. Y aquellas aguas se convirtieron en vino. Pero
Les he mencionado esa historia. Yo quisiera mencionarles las otras. Es más, yo voy a hacer otro video. Esta es la parte número 1. El número 2, yo les voy a hablar a ustedes acerca de la pesca milagrosa. Un poquito, no les voy a hablar mucho, pero les voy a decir cómo sucedió. También les voy a decir de Lázaro, cómo resucitó. Cuando ustedes vean este otro video, van a estar más convencidos de que Dios hace milagros. Cuando yo le lea en la Biblia, cuando yo le lea en la palabra de Dios, lo que Dios hizo con la hija de Jairo, ustedes van a decir, Tony, tenías razón en el video anterior, porque les voy a hacer 2 videos. Cuando Jesús sanó a la mujer con flujo de sangre, que yo le lea aquí en el texto de la Biblia, ¿dónde está eso? Pasa que ya pasé de los 10 minutos, yo no quería cansarles. Cuando Jesús sanó a los 2 ciegos, cuando Jesús caminó sobre las aguas, Él hace milagros. ¿Crees en los milagros? Yo quiero orar por ti para que Dios haga un milagro en tu vida. Ora conmigo. En esta mañana preciosa, es una mañana hermosa y Dios tiene un milagro para tu vida. Ora conmigo, confía en Dios. Él hará el milagro. Padre, vengo a ti en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, presentándote a ti, a todos aquellos y aquellas que están viendo este video, no importa dónde se encuentren, si en la casa, si en el hospital, si en la carretera, si en la escuela, donde quiera que ellos estén. Yo te pido, Señor, que tú envíes tu poder y hagas un milagro en la vida de pequeños, de grandes, de todos aquellos que me están viendo, Señor. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Yo creo en ti, Señor, porque tu palabra lo dice, que para ti todas las cosas son posibles. Dios, interven, haz un milagro tú, Señor, como tú sabes hacerlo. Dios de milagro, Dios de maravilla, Dios de poder, que ellos puedan entender que tú existes, que tú eres la evidencia de que tú existes, Padre Santo. Recibe un milagro de Dios hoy. En medio de tus dificultades, cree en un milagro. En el nombre de Jesús yo lo creo. Reprendo toda enfermedad que esté en los cuerpos de aquellos que me están viendo. En el nombre de Jesús, toda enfermedad sea reprendida ahora. Por las llagas de Cristo lo creemos. ¿Sabe que hay un texto en la Biblia? Dice que por sus heridas fuimos. Está hablando en pasado. Se lo voy a poner ahí en la pantalla para que ustedes lo vean. Por sus heridas, por sus llagas, fuimos nosotros sanados. Recibe el milagro de Dios para tu vida. Dios quiere que tú andes feliz, que tú andes contento, porque los milagros de Dios son para hoy. Yo sé que ocurrieron ayer, pero los milagros de Dios ocurren hoy también. Hasta aquí este primer video. Esté pendiente para el segundo video, donde vamos a hablar acerca del Dios de milagros. Hablo para ustedes desde este lugar hermoso, aquí en la isla de Puerto Rico. Yo soy su hermano y amigo de siempre, Tony Santiago. Hasta la próxima.